Pero en este momento tengo conmigo a Paola Pavón, prefecta de Pichincha. No alcancé a leerles el comunicado de Concope porque ustedes saben que el manejo del tiempo no es lo mío. Pero si mi querida Paola ya está lista y me hace una seña en la plataforma, yo la pongo de inmediato en pantalla para conversar y que sea ella quien les explique y no me tengan a mí hablando, echando lora aquí, si no vamos a quién sabe. Querida Paola, qué gusto verte a los tiempos, lo pensaba anoche, hace cuánto no converso con Paola. Qué alegría, Fernando, poder compartir contigo. Un saludo a toda la gente que te mira, te escucha, que te escucha en vivo, que luego retransmite y escucha de tus entrevistas. Gracias por este espacio. No, gracias a ti. De verdad, teníamos muchas ganas de tenerte y poder conversar contigo y me da muchísimo gusto a mí ya personalmente, más allá de que, por supuesto, espero que la audiencia salga enriquecida. Paula, arrancábamos viendo lo de Aquiles Álvarez. Yo sí quiero pedirte una evaluación sobre lo que está sucediendo, no solamente con Aquiles en concreto, ¿no? Porque ya es como la explosión de una lógica de persecución que se hace un poco más evidente, pero las cosas que no vemos nosotros los ciudadanos, aquello que está en la cortina, aquello de apretar con ciertos recursos que tiene a mano el gobierno nacional para que los gobiernos autónomos descentralizados deban o plegar a su visión o someterse a dificultades para funcionar. Fernando, primero nuestras solidaridades de Pichincha para el alcalde de Guayaquil, para Aquiles, nuestro cariño, nuestra solidaridad para él y también para su familia. A veces no dimensionamos que junto al actor político hay hijos, hay compañeros, compañeras, familia, que se ve afectada por la decisión personal de quienes somos los actores políticos y rechazar el mal uso de la justicia para temas políticos y electorales. No podemos creer que al contradictor político se lo enfrenta aplicando toda la fuerza, aplicando de mala manera la fuerza del Estado y la fuerza del resto de funciones. Desde hace mucho tiempo hemos insistido en este país, no existe justicia, no hay justicia. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que mientras tenemos a todo el aparato de justicia persiguiendo a contradictores políticos al régimen, la gente que necesita justicia, la gente de a pie, la gente que tiene que enfrentar un femicidio, la gente que tiene que enfrentar condiciones duras en la calle por la extorsión, por el secuestro, no tiene posibilidad de acceder a la justicia. Así que rechazamos lo que está pasando con Aquiles y lo que está pasando con la ciudad de Guayaquil. Un alcalde que ha llegado, ha puesto orden en esa municipalidad, que está llevando agua a los sectores más olvidados de Guayaquil, que está poniendo orden en la ciudad, ahora tiene que distraerse de la gestión para atender temas de persecución. Mira, para que tú tengas una idea, nosotros en el periodo de gestión anterior enfrentamos 62 exámenes de auditoría. No solamente teníamos que estar concentrados en la gestión, sino tener un equipo permanente para que responda a la Contraloría. No podemos continuar con ese país y eso es lo que está en juego y tenemos que cambiar. Por eso nuestro llamado al cambio. Se requiere un cambio ya. Ahora, siendo este un escenario que realmente preocupa cuando uno lo observa desde esta posición, porque al final el último eslabón en la cadena de llegada del Estado a los ciudadanos son justamente los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cómo están sujetos a trabajar en este momento? ¿Cómo es ser hoy por hoy un alcalde, un prefecto, un presidente de junta parroquial en el país, tener que tocar la puerta de finanzas cómo se dan las etapas de esta travesía, quiero decir, para que la gente tenga claro esto que me acabas de decir? A veces, en lugar de gestionar, estoy tocando puertas, estoy tratando de ver cómo me resuelvo administrativamente la vida. Fernando, yo he tenido que llevar adelante la gestión de una de las provincias más importantes con 3 gobiernos que le han dado la espalda al país y a los gobiernos locales. Tuve que enfrentar el gobierno de Moreno, tuve que enfrentar el gobierno del expresidente Lasso y ahora estamos con el gobierno del presidente Noboa. Ha sido muy difícil que además se utilice las diferencias ideológicas y políticas como mecanismos de retaliación
a quienes piensan distinto y piensan diferente. Hace un momento decías, no pude leer el comunicado, te resumo. El gobierno nacional nos debe en este momento 536 millones a los gobiernos provinciales. De esos 536 millones, 160 millones son el modelo de equidad territorial que tú mencionabas hace un momento. Para que la ciudadanía que nos mire comprenda. El modelo de equidad territorial es el ingreso que te entra mensual por disposición de la Constitución y por disposición de la ley, con una diferencia entre las prefecturas y los municipios. Ese no es variable. Los municipios tienen ingresos propios, además del modelo de equidad territorial. Pero las prefecturas no tenemos ingresos propios, porque no tenemos impuestos, porque no tenemos tasas, porque no cobramos prediales. Nosotros, y el modelo en el Ecuador determina que las prefecturas se nutren financieramente de la asignación que tiene que llegarte mensualmente, que no debería moverse, que debería ser, como dice la ley, permanente, predecible y que entre directamente a las arcas de los gobiernos provinciales. A nosotros no nos pagan, Fernando, desde noviembre, a 4 prefecturas nos deben noviembre, a las 23 prefecturas les deben diciembre, a las 23 prefecturas nos deben enero y estamos a punto de culminar febrero. Haciendo un símil, es como que tú no tuvieras ingresos desde noviembre. Si tú no tienes ingresos desde noviembre, ¿cómo pagas la tarjeta de crédito? ¿Cómo pagas el salario de personas que trabajan contigo? ¿Cómo pagas la colegiatura de tus hijos, de tus hijas? ¿Cómo compras gasolina para movilizarte? Nos pasa exactamente lo mismo. En plena emergencia, en las provincias de la costa, como Guayas, como Los Ríos, Manabí, en Sierra Centro Bolívar, lo que está pasando en El Oro, en Loja, en Pichincha, no tenemos cómo comprar combustible para mover la maquinaria. Imagínate, a ese nivel hemos llegado. Por eso esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo están estirando el chicle para poder funcionar en este momento de emergencia por el invierno? Con mucha iniciativa y creatividad, créeme, con mucha iniciativa y creatividad y con empuje y también con respaldo de nuestros trabajadores, de nuestros obreros y también de las comunidades. Hemos hecho una alianza para poder atender, porque además cuando hay un deslave, cuando se desborda un río, cuando hay una inundación, los primeros que tenemos que llegar somos nosotros. El día de ayer, Fernando, mantuvimos una asamblea de las prefecturas para poder tener una posición, la cual ha sido unánime. El gobierno nacional el jueves en la noche nos hizo una propuesta para cubrir esta deuda del modelo de equidad territorial, es decir, de la asignación mensual, noviembre, diciembre, enero, que aceptemos bonos, que aceptemos en este caso títulos de valor, que aceptemos papeles, y nuestra respuesta ha sido contundente y además unánime. No podemos aceptar bonos. Exigimos que el gobierno nacional a la brevedad posible nos pueda entregar en líquido, es decir, en liquidez, en efectivo, los recursos que son de las provincias, porque esos recursos nos permiten pagar a pequeños y medianos proveedores, nos permite ponernos al día con las planillas de varios contratistas que incluso ya han culminado sus obras, pagar salarios de trabajadores y obreros, pagar el IES, que es una obligación mínima que tenemos los empleadores. Imagínate, tenemos un accidente laboral en una máquina, el trabajador no puede ir al IES porque no hemos pagado el IES. Entonces, no puedes pagar el IES, no puedes pagar el combustible, no puedes pagar las planillas con bonos, no puedes pagar con papeles. Por eso nuestro llamado es el modelo de equidad territorial en líquido, y estamos abiertos por las circunstancias que vive el país a los otros rubros de deuda, aceptar el pago en bonos, pero primero liquidez. Paula, esto no quiero meterte en problemas, pero es un rumor, digamos, un secreto a voces que ya me han comentado algunos alcaldes de manera anónima en el país y varias personas de sus despachos. ¿Existe algún tipo de criterio o algún tipo de negociación para saber si los gobiernos autónomos descentralizados cobran en dinero o cobran en papeles? Mira, en este momento te digo que la afectación es a todo el país. Okay. El gobierno le ha dado la espalda a las provincias, le ha dado la espalda a las prefecturas y a la ruralidad. Lo que se adeuda de noviembre a las 4 prefecturas, que son Guayas, Manabí, Pichincha y Los Ríos, el argumento en el mes de diciembre fue el siguiente, porque no nos pagaron finales de noviembre, sino las más grandes.
No Son las podemos más grandes. pagarles todo el rubro porque su modelo de equidad territorial es mucho, les pedimos comprensión, pero inmediatamente que lleguen los recursos, les complementamos el 40% que nos están adeudando este momento. No nos han pagado y diciembre les deben a las 23 provincias, enero a las 23 provincias, entonces no existe aquí tinte político. Lo que aquí pasa es que el gobierno nacional está dando la espalda a todas las provincias. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es, digamos, cómo justifican la falta de liquidez de algo que deberían ellos tener previsto desde un inicio? Ellos saben cuánto corresponde a la asignación regular de equidad territorial de cada uno de los GATS. Mira, porque se están priorizando otros gastos, hay que decirlo, se están priorizando otros gastos. El día de ayer nosotros confirmábamos un dato que nos preocupa. Todavía estamos haciendo una confirmación, sin embargo, sujeto a confirmación, me entrego a mencionarte, por ejemplo, este año se pagó 1.238 millones de deuda externa. Entonces, ¿a dónde se priorizan los recursos? Es la pregunta. El gobierno nacional está priorizando dinamizar la economía, porque además, Fernando, quiero comentarte que esto tiene una contracción directa en la economía. Si tú no pagas a un mediano proveedor, estás afectando a esa familia. No son proveedores que tienen un músculo financiero, que tienen una empresa grande, un capital grande. Esa gente está quebrando. Son personas que están enviándose al desempleo. Las obras que en este momento están paradas porque no podemos pagar los recursos, el momento en que se dice no hay pago, no hay planilla, se paga la obra, el contratista lo que hace es despedir albañiles, despide ingenieros, despide arquitectos, despide obreros, despide personal administrativo. Entonces, hay una contracción de la economía en el territorio porque las prefecturas y los municipios y las juntas parroquiales somos de los pocos que está haciendo obra pública. Lo decía hace un momento, veíamos en el video del alcalde Aquiles, decía, nosotros somos los que estamos haciendo la obra pública, somos los que estamos construyendo la obra. Eso es empleo para la gente. Entonces, no solamente es la afectación de la parte administrativa que llevamos las prefecturas, sino el impacto que esto tiene en la economía y en nuestros territorios. Claro, no solamente yo pueblo, no solamente no voy a poder disfrutar de la obra a tiempo, sino que además mi mercado se va a contraer porque todos los que trabajaban en la obra regresaron a sus casas. Ahora, esto supone, y yo imaginándomelo mientras te escucho, supone otro problema, y es la pérdida de valor de los papeles cuando se le paga a todos los GATS en papeles, se inunda el mercado de papeles y el papel pierde valor. Ustedes están perdiendo valor, digamos, de estos recursos que les corresponden como prefectura al tener que pagar a los grandes proveedores, aquellos que tienen ese músculo financiero para recibir papeles, con algún descuento. Cuéntame cómo están operando estos papeles en el mercado, porque ahí también puede haber una pérdida de recursos del GAT. Fernando, tú has tocado un tema muy importante. Mira, las prefecturas en el 2023 llegamos a un acuerdo con el gobierno del presidente Noboa. Aceptamos bonos por 107 millones en el 2023. Ahí llegamos a un acuerdo, nos pagaron 121 millones en efectivo y dijimos, bueno, vamos a entender que el país está quebrado, que el presidente acaba de llegar, que todos tenemos que colaborar y aceptamos 107 millones en bonos. El día de ayer les escuchaba a varios de los prefectos que no han podido colocar los bonos, porque en el 2023 esto era innovador, pero ahora el mercado está inundado de papeles. Por lo tanto, no es atractivo. Primera cosa, los proveedores, ni los grandes, Fernando, quieren aceptar bonos. O sea, primero hay una negativa de aceptar bonos. Todos están urgidos de tener liquidez. Entonces, no es atractivo. Pero segundo, el castigo es alto. Por eso también los proveedores no quieren aceptar bonos, porque el castigo puede estar entre el 15 y el 30%. En este caso, el gobierno nacional nos ha propuesto el día jueves en la noche 171 millones en bonos a 1, 3 y 5 años. Por eso nuestra respuesta ha sido inmediata. Porque también quiero comentarte algo. En diciembre del año pasado tuvimos la reunión con el ex ministro de Finanzas, el ministro Vega, y con él acordamos un plan de pagos. Y ahí también quiero hacer énfasis en la decencia con la que han actuado los prefectos y prefectas del país. En plena campaña electoral, tú no nos vistes colocar
colocar el tema de la deuda, porque decíamos, no queremos que se entienda que hay alcaldes y prefectos por ciertas tendencias políticas en aparecer y atacar al gobierno nacional. El ministro Vega nos dijo, vamos el siguiente año a presentarles un plan de pagos con la dura situación que vive el país, pero vamos a presentarles un plan de pagos. Estamos trabajando. Oh, sorpresa, el ministro se va, no hay plan de pagos, llega el nuevo ministro y antes de darnos el plan de pagos nos manda una propuesta de pago con bonos. Entonces, hay una reacción sin duda molesta de los prefectos y prefectas del país. Ustedes esperaban un plan de pagos que, admitiendo ciertos valores en bonos, tuviera su mayor parte, si se puede, en dinero líquido. En dinero líquido para poder cumplir estas obligaciones, claro, como te decía, comprar combustible, pagar IES, pagar proveedores, liquidez, un poquito de liquidez. Estábamos ¿Y hasta dónde estuvieran, hasta qué porcentaje estuvieran, querida Paula, hasta qué porcentaje estuvieran dispuestos, según lo que han conversado los prefectos, de hacer el esfuerzo de recibir una cuota en bonos? Es decir, deme el 60% en efectivo, deme el 40% en bonos, deme el 70% en efectivo, el 30% en bonos. ¿Lo han conversado al menos para tener también un colchón de negociación? Fernando, antes de contestar tu pregunta, decirte, cuando hablábamos del plan de pagos, incluso decíamos, entendemos que no nos puedan pagar todo lo que nos deben en este momento, pero por lo menos que organicen la deuda. Porque es como organizar una casa esto. Entonces, si tú sabes que a fin de mes tienes que pagar arriendo y ya no vas a poder pagar todo el arriendo, vas y le dices a tu dueña de casa, vea, recíbame el 50%, porque es lo que voy a recibir. Te permite planificar. La postura de ayer de los prefectos, contestando tu última pregunta, es todo lo que es modelo de equidad territorial que debe ingresar mensualmente para cubrir las digamos, los cobros mensuales no podemos recibir en bonos, pero estos por ejemplo... 160 millones. Estos 160 millones. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos recibir en bonos? Nos están debiendo devolución de IVA a varias prefecturas, nos están debiendo FINGAD, que son deudas acumuladas de los gobiernos anteriores que seguimos arrastrando, incluso algunas prefecturas, no todas. Por ejemplo, Imbabura ayer fue muy fuerte en eso. Algunas prefecturas han insistido incluso en recibir lo que nos deben de riego, la ley 047, la ley minera y la ley amazónica que reciben las prefecturas. Entonces, incluso esos rubros estamos dispuestos a negociar una parte en bonos. Pero en este momento sin liquidez es imposible. Nos están obligando a cerrar la puerta y a decir, bueno, prefecturas, vayámonos en el peor momento que tiene la ruralidad, en el peor momento que está viviendo Guayas con las inundaciones, Manabí, El Oro. Lo de Bolívar es dramático. Bolívar tuvo que incluso colocar espacios de albergue en donde tenemos que comprar vituallas, alimento. Tú no puedes ir y decir, compra los alimentos con bonos, compra la gasolina con bonos. Eso no se puede. Por eso nuestro llamado al gobierno nacional, el día miércoles vamos a mantener una reunión de trabajo, pedirles que tengan la apertura para comprender la situación crítica y que prioricen la deuda interna, que prioricen atender la vida de la gente, que prioricen a los gobiernos subnacionales que somos los que estamos atendiendo a la emergencia de la gente. Hoy veía un tuit respecto de quién asume el COE nacional diciendo prefecturas y municipios pongámonos a trabajar en la emergencia. Nosotros, ministra, estamos trabajando en la emergencia todos los días, sin recursos. Así que lo que le pedimos más bien es que haga los buenos oficios para que el gobierno nacional nos pueda pagar lo que nos debe, tener combustible y poner a disposición nuestras maquinarias, porque le garantizo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tiene una maquinaria que pueda atender la emergencia. En ninguna de las provincias que están en emergencia en este momento. En ninguna de las emergencias desde hace muchos años, no solamente desde el actual gobierno. Ha habido un vaciamiento del rol de los ministerios y las secretarías públicas, por lo tanto, usted va a ver que la maquinaria que llega siempre es la maquinaria de la prefectura. Quien atiende el incendio es el municipio y la prefectura. Quien atiende en vituallas es las prefecturas, las juntas parroquiales y los municipios. Siempre digo algo. Escuchando esto, Paola, perdón, sí, adelante. Siempre digo, nadie sabe dónde vive el ministro,
pero todo el mundo sabe dónde vive el presidente de la Junta Parroquial y sabe que el municipio está abierto y que la Junta Parroquial y la prefectura tienen que atender. Entonces, nosotros no podemos decir, no estamos aquí, con recursos, sin recursos, con competencia, sin competencia, cercanos a la gente. Ahora, coordinación tampoco existe, es decir, en este momento, porque al final del día la ciudadanía no le importa de quién es la maquinaria, si coordinadamente todos los órganos del Estado asisten a su urgencia. Coordinación a través de la Secretaría de Riesgos entre los gobiernos provinciales existe en este momento para atender la emergencia del invierno. Mire, lo que usted dice es importante. Cuando hay emergencia no importa de dónde venga. Y también cuando hay emergencia, no importa las diferencias que podamos tener entre los distintos niveles de gobierno. Usted va a ver un prefecto articulando con los alcaldes, sean o no sean de su partido político. Un alcalde va a atender la emergencia de la parroquia, sea o no sea de su línea política el presidente de la Junta Parroquial, y lo mismo hemos hecho los prefectos y prefectas con el gobierno nacional. Pero para poder ser útiles, para poder ser eficientes, para poder ser efectivos, no se requieren resoluciones de los COEs únicamente. El papel aguanta todo. Lo que uno necesita es verle al prefecto con su maquinaria, a la prefecta entregando las vituallas, a nuestros funcionarios de las prefecturas y los municipios con la gente. Y los COEs aguantan todo. Por eso, dispuestos a trabajar con el COE nacional. Usted va a ver que además los prefectos, que por ley nos cambiaron el año anterior, somos los que presidimos ahora los COEs provinciales, trabajamos con todo, con los gobernadores, con los directores de educación, directores de salud, los secretarios de riesgos, estamos dispuestos, pero el problema es el mismo, porque también lo que pasa en el gobierno provincial y municipal pasa en el gobierno nacional. Entonces usted le dice a la dirección de riesgos, necesitamos comprar vituallas, pero perdón, prefecto, no tenemos recursos, ¿no será que la prefectura compra las vituallas? O uno conversa con el Ministerio de Educación y dicen se cayó el techo de una escuela y le dice Ministerio de Educación atienda y le dice prefecto, prefecta, disculpe, pero es que no tenemos caja chica y no tenemos recursos, ¿no será que la prefectura nos coloca el techo? Entonces finalmente termina devolviéndose al gobierno provincial, al gobierno municipal. Y si tenemos recursos, lo atendemos de mil amores, aunque no sea nuestra competencia, porque los niños, las niñas, la gente de la tercera edad necesita nuestra atención. Por eso, lo más óptimo, incluso para el gobierno, para beneficio del gobierno en este momento que tiene un interés puntual, que es electoral, porque hay un candidato presidente, es entregarnos los recursos para que nosotros, en vez de estar dando esta entrevista, estemos atendiendo a nuestra gente en la ruralidad. Eso es menos presión para el gobierno nacional. Ahí voy, me toca pensar mal, me toca pensar mal y quiero plantear esta pregunta, porque por un lado, los atlates, los amigos del gobierno van a decir, ya ven, los prefectos en el 2024 sí aceptaron una propuesta de pago con bonos y ahora no porque es momento electoral. Y del otro lado, lo que me estás diciendo, ¿no? ¿Por qué el gobierno nacional en este momento restringe los pagos? No será para que las prefecturas no presenten obras, siendo que ellos, digamos, como partido político no tienen una gran representación en estos espacios, y más bien restringir las posibilidades de otras agrupaciones políticas que representan estos alcaldes o estos prefectos de hacerse ver en tiempo electoral. Fernando, con 9 personas muertas por la época invernal, con varios puentes en este momento que han incomunicado a muchas comunidades, con 13,000 familias afectadas, con viviendas que se han caído y se han perdido, sería indolente del gobierno nacional hacer cálculos políticos electorales. Vuelvo a insistirle, lo más conveniente para el gobierno nacional es entregar los recursos y nosotros nos encargamos de atender a nuestra gente en cada uno de nuestros territorios. Mire, incluso por los temas electorales, usted no me ha visto haciendo política y no me ha visto señalando al gobierno nacional en esta última temporada. Hemos estado encargados de gestionar nuestro territorio, pero si no nos pagan, si no llegan los recursos para atender a nuestra gente, tenemos que levantar nuestra voz. Y algo importante, usted decía, aceptaron bonos en el 23, aceptamos bonos en el 23, pero también en efectivo 121 millones. Es lo mismo. Estamos pidiendo el mismo tratamiento del 2023. Páguennos en efectivo y nos ponemos a discutir cualquier
plan de pago en bonos respecto de los rubros de FINGA, devolución de IVA, riego, ley 010, ley 047, fondo amazónico, todo lo que nos deben. Estamos dispuestos a discutir, pero no podemos atender la emergencia de la gente sin recursos. Ni siquiera se trata de nosotros, de las autoridades, se trata de la gente que le está pasando mal, querido Fernando. Claro, y págueme equidad territorial que corresponde a una quinta parte de la deuda y es lo que me permite a mí funcionar mes a mes. Digamos, ya para ir terminando, Paula, cuéntame cuánto tiempo más sin que se dieran estas asignaciones podrían funcionar las prefecturas que han firmado esta comunicación del CONCOP. Mire, Fernando, la situación es realmente crítica. Hay prefecturas que no han pagado ya los haberes de sus trabajadores, que son legítimos porque es gente que está trabajando. Hay en la asamblea de prefectos que tuvimos en Napo el 12 de febrero, la prefecta Tibán decía, tengo más de 20 días parada la maquinaria. Esa es la situación. La prefectura del Oro ayer insistió muchísimo en lo difícil que se le está haciendo atender toda la emergencia. Lo de Bolívar es dramático. Es que mire usted, dependiendo de la provincia, en la crisis que tiene Bolívar, lo que se le adeuda en este momento, que son casi 3 millones de dólares, es fundamental para una provincia como Bolívar, que es una provincia pequeña de la Sierra Central. Pero lo que está enfrentando Guayas el día de hoy, la deuda es casi de 30 millones con la prefectura del Guayas. Y usted ve a una prefecta que no ha dejado de trabajar un solo momento en territorio. O lo que está pasando en provincias como Santo Domingo de los Áchilas, que ayer la prefecta decía, ya no podemos más, o sea, no podemos más con la deuda a los proveedores, con la necesidad de combustible para la maquinaria, que son aproximadamente también 4 millones de dólares. Y en el caso de Pichincha, de Manabí, casi 18 millones de dólares. Por eso insisto, queremos ver la voluntad del gobierno. ¿Cuál es la voluntad del gobierno? El pago en efectivo, incluso, Fernando, un plan de pagos del modelo de equidad territorial que nos diga, a ver, noviembre se les va a pagar esta semana, diciembre vamos a pagar la siguiente, enero vamos a esperar a fin de mes, que nos digan un plan de pagos para poder organizar el trabajo. Claro. Para poder decirle también a los proveedores, óigame, yo le pago en 15, le pago en 30, le pago en 45. ¿Cree, Paula? Estos bonos, ya para concluir, estos bonos a 1, 3 y 5 años, ¿a qué porcentaje de interés se los están dando? ¿No se compensa la pérdida de valor de mercado del papel? No se compensa, pero vuelvo a decirte algo. El castigo en el mercado está siendo muy alto por lo que tú decías. Existe una saturación de bonos en el mercado. Por lo tanto, el castigo puede estar entre el 15 y el 30%. Pero además, con una situación al día de hoy, nadie. No hay una prefectura que diga, a mí me interesa recibir esos bonos porque tengo cruzada la deuda con la empresa tal que es un poquito más grande y que tiene algo de músculo financiero y quiere quedarse con el bono. No, en este momento no hay condiciones para esto. Claro, habría que ver también cuántas empresas están en capacidad de especular en el mercado financiero en un momento como hoy en el país. Porque para eso necesitas músculo financiero. Claro, y la situación de la economía del país es dramática. Estamos pasando mal, nuestra gente de a pie, nuestra gente que no tiene trabajo, los comerciantes informales que día a día salen a buscarse el pan, pero también lo está pasando mal la empresa privada, también lo está pasando mal la pequeña y la mediana industria en el país, también le está pasando mal los proveedores y los prestadores de servicios al Estado, le está pasando la empresa que está vinculada al sistema de salud, es que la crisis es generalizada. La crisis es generalizada. Qué dolor, qué dolor. Los rendimientos de los bonos del año pasado sí están llegando. Mire, tenemos prefecturas que el día de ayer nos comentaron que tuvieron dificultad en colocar los bonos y que los plazos de vencimiento, las que son para un año, están a punto de perecer. Es decir, es realmente una situación muy crítica. Por eso señalo, voluntad de estos prefectos con el gobierno nacional ha existido. Nos sentamos, acordamos, aceptamos pagos en bonos a sabiendas que para nosotros era la dificultad, la dificultad económica y también la dificultad de colocar, como les está pasando a ciertos prefectos. Hemos sido pacientes, no insistimos de forma
insidiosa en plena campaña electoral para que no diga las prefecturas le atacan al presidente porque son de tal o cual tienda política. Posición más decente de la de los prefectos y prefectas, Fernando, imposible. Y espero que el gobierno lo entienda, porque nosotros no estamos en nuestro rol de autoridades locales en contra de este gobierno, porque sabemos que la suerte de los gobiernos provinciales y municipales lastimosamente depende del manejo económico del gobierno nacional. Bien, Paola, un gigante abrazo. No sabes cuánto lamento no poder conversar de política contigo como antes, pero en todo caso entiendo tu rol de autoridad. Mira, eso tiene que cambiar. O sea, es inaudito que quienes somos actores políticos, que hemos sido electos por una organización política, que hacemos política, estemos vetados de expresar nuestras posturas políticas. Es inaudito. O sea, todos silenciados, menos el candidato presidente. Así se siente, así se siente. Querida Paola, te mando un abrazo gigantesco. De verdad, me ha dado Fernando. mucho. Gracias. Un abrazo. Paola Pavón, prefecta de Pichincha, nos conversaba sobre lo que ha venido siendo para la Asociación de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. Ahora sí les leo el comunicado. Ya tenía a Paola hace un momento en la sala. El comunicado que tenemos en pantalla es el comunicado del CONGOP, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. La Asamblea Extraordinaria del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador se centró en analizar la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas de pagar el modelo de equidad territorial con bonos. Recordemos ahora lo que nos decía Paola Pavón. Es decir, existe una deuda que es una deuda total que tiene que ver con devoluciones de IVA y algunos otros modelos que reciben como parte de sus asignaciones los gobiernos autónomos provinciales, y existe la deuda per se de equidad territorial, que son las asignaciones regulares con las que ellos podrían de alguna manera tratar de continuar funcionando en su ejercicio regular de gobierno. Esta última deuda es la que los gobiernos autónomos provinciales del Ecuador piden. Ok, lo de equidad territorial, que corresponde a 160 millones de estos 536 totales que se adeuda, eso sí, démelo en efectivo. Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas, en lugar de enviar la propuesta de pago acordada, en la cual diría como gobierno nacional, oiga, yo le puedo pagar, señores prefectos, le puedo pagar tanto en bonos, le puedo pagar tanto en efectivo esta deuda correspondiente al modelo de equidad territorial de los años 2023 y 2024, pues bueno, finalmente no se presentó el plan de pago, se les dijo únicamente, vean, voy a pagarles con bonos. Los 20 prefectos y prefectas que participaron en la reunión rechazaron unánimemente la propuesta de aceptar bonos por la deuda de los años 2023 y 2024 del modelo de equidad territorial. Las autoridades provinciales señalaron que necesitan liquidez inmediata para afrontar la atención a la ciudadanía desde la dura crisis invernal que afecta a todas las provincias. El gobierno central tiene una deuda de 536 millones únicamente con las prefecturas. Aquí no entran ni gobiernos municipales ni gobiernos parroquiales. 536 millones únicamente con las prefecturas del país, de los cuales 160 millones, así lo decía Paola Pavón hace unos momentos en nuestra entrevista, corresponden al modelo de equidad territorial. Las resoluciones adoptadas fueron las siguientes. Primero, no aceptar el pago de bonos del modelo, el pago en bonos del modelo de equidad territorial. Las prefecturas se oponen a la propuesta del gobierno de pagar la deuda mediante bonos, ya que requieren liquidez inmediata para afrontar la emergencia invernal. Segundo, demandar el pago inmediato. Se conminó al gobierno central para que cancele la deuda de forma urgente, destacando que la situación de algunas prefecturas es crítica. Ya lo decía, mencionando a Los Ríos y mencionando a Bolívar, dos de las provincias más duramente golpeadas por este invierno, Paola Pavón hace unos minutos.
Las y los prefectos solicitaron a Paola Pavón, a la prefecta del Pichinchi, presidenta del Congope, y al comité ejecutivo que transmitan este comunicado, este llamado al gobierno central para que pueda actuar con urgencia frente a una crisis que se está agravando día a día en el país. Reiteran además que las prefecturas están abiertas a encontrar soluciones, bien me lo decía Paola Pavón hace un minuto, que permitan atender las demandas de la ciudadanía, demandas que se hacen clamores también en algunos sectores del país. Ya vamos a dar datos de cómo avanza el invierno. Existen algunos lugares, Guayaquil también sufrió el embate de duras lluvias y graves inundaciones durante el fin de semana. No únicamente la ciudad de Guayaquil, sino también, por ejemplo, mencionaba Paola Pavón lo que está ocurriendo en la provincia de Los Ríos, siempre tan azotada. Justamente, vean, su nombre indica lo complicada que debe estar cuando crecen los ríos de la provincia. Imagínese usted esta maravillosa tierra fértil regada en cada rincón por río. Pues bueno, cuando el invierno se pone complicado, también sufre los embates del exceso de agua, o lo sufre casi principalmente. Lo mismo en la provincia de Bolívar, donde llueve tremendamente fuerte durante buena parte del año, pero que ahora precisamente, además, existen varias familias afectadas en diversos lugares de la provincia por efectos directos de la época invernal.